Buen día tengan todos los presentes. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Y también muchas gracias al comité organizador del WITCOM 2020 por dejarnos presentar este artículo durante estas conferencias. Este trabajo del que vamos a hablar hoy trata de un sistema basado en lógica difusa para el diagnóstico de COVID-19 y otras enfermedades, el cual fue colaboración de estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico de Mérida, el Instituto Politécnico Nacional y el capítulo estudiantil IIII MX, el cual es un organismo sin fines de lucro con el objetivo de fomentar la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial en nuestro país. Entre estos colaboradores se encuentra su servidor, Esteban Brito. Para iniciar esta presentación, vamos a hablar un poco acerca de la problemática que se desea resolver. El COVID-19 es una enfermedad que ya todos conocemos, descubierta a finales del año anterior y que durante los inicios de este año se presentó como una pandemia mundial. Al día de hoy, el COVID-19 y la pandemia generada por esta enfermedad ha llevado a muchos sectores de la industria, muchas actividades sociales, a un paro total. Este problema es el principal, pero hay muchos problemas además del que ya habíamos mencionado. Uno de los cuales viene relacionado con el diagnóstico de esta enfermedad. En las unidades de salud, todo el personal médico destinado a realizar el diagnóstico del COVID-19 está saturado porque la pandemia los tomó de sorpresa. Eso, aunado con el problema de que hay otras afecciones que presentan una sintomatología similar a la del COVID-19, entre las cuales se presentan las alergias, la influenza y el resfriado común, hacen difícil el diagnóstico de la enfermedad. Esto puede solucionarse con propuestas basadas en inteligencia artificial, como son el Machine Learning, que puede fácilmente descubrir la relación entre los síntomas que presenta un paciente y el diagnóstico final que tenga el mismo. Sin embargo, para realizar estas soluciones necesitamos de cantidades de datos de entrenamiento que durante el desarrollo de este paper, de este artículo científico, uno, o no existían esos datos, o dos, si existían esos datos, no tenían la veracidad suficiente como para respaldar un artículo científico. Sin embargo, hay otros métodos de inteligencia artificial, como son la lógica difusa, que pueden ayudarnos a diseñar este tipo de sistemas de diagnóstico. La lógica difusa cumple con dos ventajas, y es que no necesita datos de entrenamiento, y la forma o la solución que tiene para resolver los problemas están basados en conocimiento previo de cómo se resuelven estos problemas. Vamos a hablar un poco más acerca de qué afecciones son las que son similares en sintomatología al COVID-19. La primera de ellas son las alergias, también conocidas como rinitis, que son causadas por partículas del aire, normalmente llamadas alérgenos, y que es frecuente encontrarlo durante las estaciones de verano, de primavera. Otra de las afecciones con sintomatología similar es el resfriado, una enfermedad que creo que no todos nosotros conocemos. Y la tercera enfermedad es la influenza, que es también una enfermedad con una sintomatología parecida, pero con la diferencia de que estos síntomas pueden agravarse e incluso llevar a la muerte. Por otra parte, tenemos los sistemas basados en lógica difusa, que tienen una ventaja muy curiosa, y es que permiten lidiar con conceptos, con entradas, con información que no está definida muy bien. Un ejemplo podría ser la terminología médica, cuando alguien se refiere a fiebre moderada, a fiebre severa o a tos moderada. ¿Qué significan los adjetivos severo y moderado en estas oraciones? Bueno, depende mucho del contexto y de la persona que está haciendo esas aseveraciones. Sin embargo, como ya se había dicho, la lógica difusa permite lidiar con estas entradas a través de una serie de procesos, como son la fusificación, que básicamente se encarga de cuantificar esos valores, de definirlos, la agregación, que es básicamente tomar esos valores ya definidos, ya cuantificados, y hacer una serie de operaciones lógicas entre ellos, para al final tener un resultado, también cuantificado, que pueda defusificarse, es decir, que pase por el proceso de defusificación, y obtener un resultado, un concepto, un diagnóstico más interpretable en lenguaje humano. Toda esta teoría
se aplica de una manera muy específica durante el desarrollo del trabajo. Primero que nada hay que hablar acerca de las entradas del sistema, es decir, la sintomatología de cada una de las 4 afecciones. Con la ayuda de profesionales de la salud, analizamos el estado del arte, es decir, artículos científicos, que presentaban sintomatologías para cada una de las afecciones que queríamos diagnosticar. Esas son COVID, alergias, el resfriado común y la influenza. Los síntomas que se presentaron como más importantes, más relevantes para el diagnóstico, se presentan en la tabla. También se presentan como columnas las afecciones que estamos tratando de diagnosticar. Y en la intersección de estas, se presentan unas letras que representan si este síntoma es común, representado con una C, está presente, representado con una P, o no es común, representado por una U. Un ejemplo de ellos podría ser el primer síntoma, fiebre alta. Cuando intersecta con COVID, hay una C, representando que este síntoma en particular es común para esta enfermedad, COVID-19. Y cuando se intersecta con resfriado común, podemos ver que hay una U, representando que no es tan frecuente encontrar este síntoma en específico en esta enfermedad. De igual manera, hay una serie de letras esparcidas por toda la tabla, y el análisis más profundo de cómo se tomaron estos síntomas puede referenciarse en el artículo científico publicado. Estos síntomas, al final, son la entrada a un sistema de inferencia difusa, cuya salida son valores que representan el diagnóstico para cada una de las 4 enfermedades. Esas 4 salidas, al final, simplemente se elige la enfermedad cuyo diagnóstico es mayor a la de las otras 3 enfermedades. Y esta enfermedad va a ser el diagnóstico final de todo este sistema. Ejemplos se verán más adelante. También cabe recalcar un poco acerca de las reglas de inferencia que se utilizaron durante el proceso de agregación. Hay cerca de una decena de estas reglas, sin embargo, acá solamente comentamos una. Si se desea ver todas las reglas, se puede consultar el artículo científico original. La regla 4 dice que si hay fiebre severa y hay presencia de dificultad al respirar, esto significa que probablemente el paciente tenga COVID-19 y que hay una menor probabilidad de que tenga alergias o resfriado. Vamos a platicar un poco de los resultados de este sistema. Y en la primera diapositiva vamos a ver un poco acerca de la interpretabilidad del mismo. Se probaron 5 casos en el sistema y se graficaron los diagnósticos, es decir, las salidas del sistema de inferencia. Los 4 primeros casos son casos hipotéticos o casos ideales de las 4 enfermedades a diagnosticar. El paciente 1, por ejemplo, se introdujeron síntomas muy relacionados al COVID-19 en el sistema, y las salidas que podemos ver nos dan a entender que el COVID tiene una mayor probabilidad de ser diagnosticado en este paciente que las otras afecciones, porque la salida para esta enfermedad es mucho mayor que las salidas de las otras enfermedades. Lo mismo sucede para el paciente 2, solo que con otra enfermedad. Aquí las alergias es el diagnóstico que predomina. Por lo tanto, al final, el sistema va a diagnosticar alergias para este paciente en particular. Lo mismo sucede para el paciente 3 y lo mismo sucede para el paciente 4, solamente que con diferentes enfermedades. El paciente 5, que es el caso real, presenta ya una serie de salidas diferentes, pero que también predominan en que haya un diagnóstico de COVID-19. ¿Y de dónde se sacaron estos datos, estas salidas reales, estos casos reales de diagnóstico? Bueno, este sistema se puso a disponibilidad del público a través de un sitio web, cuyo enlace pueden ver debajo en la diapositiva y también se podrá ver al final de esta presentación. Desde el 28 de marzo hasta el 31 de agosto, es el tiempo en el que estuvo trabajando este sistema, se diagnosticaron 11.040 personas, 630 de las cuales eran pacientes que el sistema diagnosticó como de COVID-19.
2.730 y 2.550 correspondieron a diagnósticos de resfriado y de influenza respectivamente. Y algo muy curioso es que durante esta etapa de marzo a agosto, es decir, primavera-verano más o menos, que es donde hay un aumento de casos de alergias, el sistema pudo detectar eso. Hay 5.130 diagnósticos de alergias que representan pues, una cantidad bastante pronunciada con respecto a las otras enfermedades de casos detectados. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese trabajo? Bueno, una de las conclusiones es que es posible diseñar un sistema de inferencia difusa para el diagnóstico de COVID-19. Esto no sustituye en ninguna forma el diagnóstico hecho por profesionales de la salud, sino que trata de ser una herramienta de auxilio, una herramienta de apoyo para los mismos. Otra de las conclusiones que se pueden hablar es que hay una serie de síntomas importantes o relevantes para el diagnóstico automatizado de estas enfermedades, como son la fiebre, el dolor de cabeza, etc. Conocemos, todo el equipo de desarrollo de este proyecto, conocemos que la sintomatología del COVID-19 ha ido cambiando hasta la fecha, pero actualizar este sistema es bastante sencillo, porque simplemente puede volverse a realizar la parte del análisis del estado del arte de los artículos científicos, tomarse la sintomatología nueva de las enfermedades y reemplazar las reglas que ya tenía el sistema con reglas nuevas que tengan estos síntomas más recientes de la enfermedad. La tercera conclusión es que el sistema detectó, como ya habíamos hablado anteriormente, detectó esta subida de casos de alergias durante las etapas de primavera y de verano, lo cual es un buen indicio para que detecte enfermedades como la influenza, casos de influenza, que también tienen un aumento de casos en otras épocas, como es el caso del invierno y el caso del otoño. Y esto es todo por ahora. Dejamos un poco de información de contacto por si quieren platicar un poco más acerca de cómo se realizó el trabajo, de una forma más específica. Y también están los enlaces y un código QR para que ustedes puedan consultar ese sistema web, perdón, esa página web en la cual está alojado el sistema que se presentó durante ese trabajo. Muchas gracias a todos y tengan un buen día.